Escuché a mi padre antes de verlo. Era la misma voz que solía llamarme a cenar cuando era una niña firme, ciertamente el tipo de voz que esperaba que el mundo se alineara perfectamente detrás de ella. Solo ahora se escuchó a través de un salón repleto de uniformes y familias flotando por encima de los bajos murmullos como un reclamo. Ella abandonó la marina, le dijo a alguien cercano. No lo susurró, no lo dijo con pesar, lo dijo como si fuera un hecho que había sellado y archivado años atrás. No pude soportarlo. Pero mi muchacho ahora es una historia diferente. Por un momento mi cuerpo reaccionó como siempre lo había hecho. Una opresión en el pecho, un pequeño dolor familiar detrás de las costillas. No es ira, la ira arde demasiado y demasiado rápido. Esto parecía más viejo que eso. Parecía un clima que ya habías vivido tantas veces que dejaste de mirar el pronóstico. Me quedé de pie al fondo del pasillo, con las manos juntas, los hombros relajados y la mirada hacia adelante. Ropa de civil, sin uniforme, sin insignias, sin medallas. Si alguien me mirara, vería una mujer de unos 40 años que parecía pertenecer a cualquier grupo estadounidense. Tal vez una maestra, tal vez una enfermera, tal vez la tía de alguien que llevaba guisos a las comidas compartidas de la iglesia y escuchaba más de lo que hablaba. Ese era el punto. Había pasado gran parte de mi vida adulta aprendiendo a ser invisible cuando la visibilidad no servía de nada. Había aprendido a quedarme quieto cuando la gente esperaba una reacción, a mantener la calma cuando las palabras intentaban provocar una respuesta en mí. El silencio se había convertido en una especie de armadura, silenciosa, disciplinada, confiable. En el escenario, las banderas estaban firmes y sus tejidos apenas se movían en el aire acondicionado. Los asientos estaban casi llenos. Las familias sostenían programas impresos en sus regazos como si fueran himnos. La habitación tenía ese olor particular a suelos pulidos y telas prensadas. Una mezcla de deber y anticipación. Una ceremonia como esta no parece entretenimiento. Lo sienten como algo sagrado las personas que entienden lo que cuesta. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi hermano iba a recibir ese día un reconocimiento ganado sin lugar a dudas. Estuve allí para él. Estuve allí porque me había prometido a mí misma hacía mucho tiempo que no dejaría que la amargura decidiera en qué tipo de hermana me convertiría. La banda se quedó en silencio. Una voz llamó al orden en la sala. La gente se enderezó en sus sillas. Se hizo un silencio que se apoderó de la multitud, de esos que te hacen tomar conciencia de tu propia respiración. Y entonces, justo antes de que la ceremonia realmente comenzara, el general apareció a la vista. Se movía con la calma y firmeza de quien no necesitaba demostrar que pertenecía a su propia piel. Su uniforme estaba impecable, pero no era la tela lo que llamaba la atención. Era el peso tranquilo que llevaba, la autoridad invisible que viene de años de decisiones que importaban. Examinó la sala como lo hacen los líderes, no por curiosidad, sino por costumbre. Primera fila, segunda fila, padres y dignatarios, sonrisas, nervios, orgullo, todo cuidadosamente controlado. Su mirada se movió como un foco lento y luego llegó hasta atrás. Me alcanzó. Nuestras miradas se cruzaron. No había confusión en su expresión, ninguna mirada inquisitiva, solo reconocimiento. El tipo que aterriza silenciosamente, como una mano sobre el hombro, como si dijera, te veo. Se detuvo solo una fracción. La mayoría de la gente no lo habría notado, pero yo me di cuenta de todo. Siempre lo tuve. Luego, en un tono tan tranquilo que casi se fundió con el silencio. Dijo palabras que no esperaba oír dichas en voz alta en una habitación llena de las suposiciones de mi padre. Contraalmirante, usted está aquí. Por un instante, la sala pareció dejar de moverse. El aire mismo se sentía más pesado. No porque las palabras fueran fuertes, no lo eran, sino porque eran innegables. 200 focas se pusieron de pie con un movimiento limpio. No caótico, no sobresaltado, disciplinado, reflexivo, como un solo cuerpo que responde a una orden que no necesita ser dada. Las sillas se rasparon suavemente, las telas se movieron, las botas se alinearon. El sonido no era un rugido. Fue una ola,
Una oleada repentina y unificada de respeto que golpeó la sala y dejó tras de sí una especie de silencio atónito. No me inmuté. No sonreí. No me llevé la mano al pecho como lo hacen en las películas. Simplemente me puse de pie lentamente porque corresponder al respeto es importante y porque no quería convertir ese momento en una actuación. Detrás de mí, sentí que mi padre se quedaba quieto. Cuando giré un poco la cabeza, lo vi congelado en el lugar, con el rostro pálido. No era la mirada de un hombre que había sido engañado. Era la mirada de un hombre cuya historia acababa de derrumbarse frente a testigos. Mi madre estaba sentada a su lado, con los ojos muy abiertos y la mano medio levantada hasta la boca, como si se hubiera quedado sin aliento. Su expresión no era de enojo. Fue un shock combinado con algo más de reconocimiento. Tal vez la constatación de que había vivido durante años con un vacío que nunca intentó llenar. ¿Y mi hermano? Mi hermano se quedó en el suelo con los otros candidatos, con el rostro sereno como había sido entrenado, pero con la mirada inquisitiva. Miró a la multitud como lo hace un hombre cuando algo en su mundo cambia inesperadamente. Cuando su mirada se posó en la última fila, frunció el ceño como si no pudiera conciliar lo que estaba viendo con lo que le habían dicho. Sabía lo que estaba pensando. No lo culpé. Creció bajo el mismo techo y escuchó las mismas historias. La diferencia fue que él nunca necesitó cuestionarlos. Él había sido el héroe en la versión del mundo de mi padre. Yo era la nota al pie silenciosa. Durante años, mi padre había sido un hombre respetado en nuestra comunidad. Iba a la iglesia todos los domingos, se sentaba en el mismo banco, estrechaba la mano del pastor y se aseguraba de que la gente supiera que su familia valoraba el servicio. Él no era cruel. Eso es lo que lo hizo más difícil. Él estaba simplemente seguro. Cierto de un modo que no dejaba lugar a matices, ni lugar a preguntas sin respuesta. Cuando era pequeña, yo era la niña que hacía lo que le decían y no pedía atención. Si tenía que elegir entre hablar y escuchar, escuché. Mi hermano llenó habitaciones sin intentarlo. Los profesores lo elogiaron. Los entrenadores le dieron palmadas en la espalda. Mi padre se vio reflejado en él, audaz, visible, innegable. Me uní a la Marina por razones que nunca le expliqué completamente a mi familia, no porque no lo hubieran entendido, sino porque no tuvieron tiempo para preguntar. No me uní para perseguir la gloria. Me uní porque quería estructura, propósito y una vida basada en la responsabilidad en lugar de la aprobación. Mi camino no se parecía al de mis hermanos, y no se prestaba a contar historias orgullosas tomando un café después de la iglesia. Con el tiempo, mi silencio se convirtió en una molestia para mi padre. No le gustaba no saber. Y en lugar de admitir que había llenado los espacios en blanco con algo más simple, algo que pudiera repetir sin temor a ser corregido, abandonó el proyecto. Le resultaba más fácil decir eso que decir, no sé qué hace mi hija. Es más fácil que admitir que una vida tranquila aún puede ser poderosa, más fácil que reconocer que algún servicio es invisible por necesidad, no por fracaso. El general sostuvo mi mirada por un momento más, luego asintió una vez y regresó a la ceremonia como si nada inusual hubiera sucedido. Él no lo explicó. No dio más detalles. Esa era su propia forma de respeto. En mi mundo no se convierte la vida de alguien en un discurso sin permiso. Y así, la ceremonia continuó. Banderas, cadencia, palabras formales, mientras algo más profundo ondulaba bajo la superficie de cada rostro en la sala. Había venido a sentarme tranquilamente y ver cómo homenajeaban a mi hermano. No había venido para que me vieran. Pero a veces la verdad no pregunta a qué viniste. A veces, simplemente llega constante, tranquilo, innegable y se sostiene por sí solo. La sala siguió moviéndose después de que el general habló, pero dentro de mí el tiempo retrocedió. Eso es lo que hacen momentos como ese. No solo cambian una habitación. Se remontan y recuerdan cada año que condujo a esto. Mientras las focas volvían a sentarse y la ceremonia continuaba, me quedé de pie un rato más de lo necesario, no por dramatismo, sino porque mis piernas sintieron de repente el peso de todo lo que había cargado en silencio. Luego me acomodé nuevamente en mi asiento en las últimas filas, con las manos juntas nuevamente y el rostro sereno,
como si mi corazón no acabara de recordar cuánto tiempo había vivido dentro de las suposiciones de otras personas. Mi padre no miró atrás. No lo necesitaba. La verdad lo había encontrado sin mi ayuda. La gente se imagina que si has llevado uniforme durante mucho tiempo, dejas de sentir cosas. Eso no es verdad. Simplemente aprendes qué hacer con los sentimientos. Los dejas a un lado hasta que el trabajo esté hecho. Respiras a través de ellos. Mantienes tu postura firme. Y luego más tarde, cuando estás solo, cuando el ruido se desvanece, te permites recordar. Me uní a la Marina recién salido de la universidad, en una época de mi vida en la que todos a mi alrededor parecían optar por la comodidad. Casarse joven, encontrar trabajos seguros cerca de casa, establecer rutinas que pudieran explicar durante el almuerzo del domingo. No estaba buscando peligro. Estaba buscando un propósito. Quería una vida donde el trabajo duro significara algo real, donde la disciplina no fuera un rasgo de personalidad, sino un estándar. Al principio a mi padre no le gustó la idea. Le gustaba la tradición, sí, pero solo cuando se ajustaba a sus expectativas. Estaba orgulloso del servicio cuando éste venía acompañado de historias que podía contar. Mi hermano ya había estado hablando de sellos como si fueran sacados de una leyenda. Y a mi padre le encantaba eso. Fue limpio y dramático y fácil de entender. Yo era diferente. Llené formularios en silencio. Tomé mis decisiones sin mucha fanfarria. El día que salí para entrenar, mi padre me abrazó y me dijo, «No hagas el ridículo como si fuera una broma». Mi madre lloró suavemente sobre un paño de cocina en la cocina. Mi hermano se burló de mí por ser serio y luego me abrazó más tiempo del que pretendía. En la escuela de candidatos a oficiales, la Marina me presentó una verdad que daría forma a toda mi vida. Hay muchos tipos de fuerza, y no todas se pueden medir por quien grita más fuerte. Algunas personas prosperan con las pruebas visibles, las carreras de kilómetros, las carreras de obstáculos, el tipo de dificultades que puedes señalar y decir, «Ves, yo hice eso». Respetaba a esas personas. Las admiraba. Pero también noté algo más. La Marina no actuó con bravuconería. Funcionaba con planificación, con coordinación y con disciplina, lo que no requería audiencia. Me sentí atraído por el trabajo que hizo posibles los triunfos visibles. Estudié logística porque aprendí rápidamente que el coraje es inútil sin combustible, sin tiempo, sin suministros que lleguen a donde se necesitan, cuando se necesitan. Me incliné por la inteligencia y la estrategia porque vi lo que sucede cuando las decisiones se toman en base al orgullo en lugar de a los hechos. Me formé en entornos donde la frase más importante que se podía decir era «aún no lo sabemos», seguida del trabajo más duro de descubrirlo. No fue glamoroso, no era el tipo de cosas de las que mi padre alardearía en la iglesia. Pero era el tipo de trabajo el que mantenía con vida a la gente. Mis primeros trabajos me enseñaron lo rápido que la vida puede cambiar en función de los detalles. Un envío, __, un plan mal entendido, una información mal leída. En habitaciones sin ventanas y con luces fluorescentes que zumbaban como abejas cansadas, observé cómo los líderes escuchaban, cómo hacían preguntas, cómo sopesaban las consecuencias. Y también aprendí algo personal. Cuanto más responsabilidad tienes, menos hablas de ella. Las llamadas a casa se volvieron complicadas. Al principio lo intenté. Quería que mi familia se sintiera incluida, pero no podía responder preguntas básicas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo estarás en casa? La verdad es que muchas veces ni yo mismo sabía cuál era el último. E incluso cuando lo hice, no siempre pude decirlo en voz alta. Entonces comencé a mantener las cosas simples. Estoy bien, le diría a mi madre. Simplemente ocupado. Mi padre entendió eso como una forma de evadirme. Le gustaban las explicaciones. Le gustaban las narraciones claras. El silencio le producía picazón como una etiqueta en la parte trasera de una camisa. Y cuanto más me quedaba callada, más asumía el que debía tener algo que ocultar. Cuando un año me perdí el Día de Acción de Gracias debido a una tarea inesperada, la decepción de mi padre se agudizó. Tu hermano habría encontrado una manera, dijo. No discutí.
Mi hermano no estaba en mi carril y yo no estaba en el suyo. Compararnos era como comparar a un bombero con un controlador aéreo. Ambos necesarios, ambos diferentes. Solo uno encajaba con la idea de heroísmo de mi padre. Los hitos perdidos se fueron acumulando silenciosamente. La boda de una prima a la que no pude asistir. Una cena de cumpleaños por la que me disculpé. Una Navidad en la que mi madre de todos modos tenía un lugar reservado para mí, pero luego lloró cuando se quedó vacío. Cada vez me tragaba el impulso de explicar demasiado y mantenía mis palabras pequeñas porque la verdad era más grande de lo que podía compartir. Mi padre finalmente dejó de preguntar. En lugar de eso, empezó a contarlo. Me enteré más tarde, en fragmentos, de la forma en que se aprenden leyendas familiares sin consentimiento. Un vecino me preguntó una vez con cautelosa si me encontraba bien después de dejar la marina. Una tía me dio una palmadita en la mano en un funeral y dijo: «Lo intentaste, cariño. Eso es lo que importa». Incluso mi hermano, una vez durante una rara llamada telefónica, bromeó levemente: «Papá dice que no te gustaba que te gritaran». No lo corregí. No porque no me importara, sino porque entendí cómo las historias se transmiten de generación en generación cuando nadie las detiene. Y porque parte de mi trabajo, parte de mi disciplina, fue aprender cuando el silencio servía a algo más grande que mi ego. Aún así, hubo noches en las que permanecí despierto en habitaciones de hotel entre vuelos, escuchando el suave rugido de las autopistas y me pregunté cómo me habría sentido al ser conocido. Ni elogiado, ni exhibido, simplemente conocido. Tener un padre que hiciera preguntas en lugar de escribir conclusiones con tinta. Mi carrera avanzó como avanza un río tranquilo, constante, persistente, abriéndose paso entre las piedras sin necesidad de que nadie aplauda. Los ascensos conllevan más responsabilidad y menos explicaciones. Acepté roles que requerían discreción, roles donde lo más seguro para todos los involucrados era que yo dijera menos, no más. No llevé mi vida como si fuera un cartel publicitario. Lo llevaba como si fuera un deber. Y para cuando el nombre de mi hermano empezó a aparecer en conversaciones sobre entrenamiento de élite y selección de focas, mi propio camino ya se había adentrado en un ámbito del que mi padre no habría sabido cómo hablar, incluso si hubiera querido. Así que cuando llegó la invitación a esa ceremonia y decidí asistir en silencio, no fue porque tuviera miedo de ser vista. Fue porque pasé toda mi vida aprendiendo que el trabajo más verdadero no pide reconocimiento. Simplemente aparece cuando más importa. La mañana de la ceremonia llegó con esa tranquilidad que solo los días importantes parecen tener. El cielo estaba claro pero apagado, un azul pálido se extendía sobre la base, como si también contuviera la respiración. Llegué temprano, no por nervios sino por costumbre. Años de servicio me habían entrenado a valorar los espacios vacíos antes de que se llenaran y a leer los espacios antes de que las voces cambiaran su forma. El salón de ceremonias era sólido y sin adornos, construido más para la función que para la belleza. En el interior el aire olía levemente a pulimento y tela, uniformes prensados, pisos limpios y ordenados. Las banderas ya estaban colocadas con exacta precisión, sus colores profundos y quietos. Filas de sillas esperaban en silenciosa formación, alineadas tan cuidadosamente que incluso los espacios entre ellas parecían intencionales. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás, ligeramente descentrado. Desde allí podía verlo todo sin que me vieran. Llevaba un blazer azul marino sencillo, pantalones de vestir de color neutro, zapatos cómodos y ninguna joya más allá de un reloj que había usado durante años. Sin pins. Sin insignias. Si alguien me miraba, me registraba como un miembro más de la familia, tal vez la hermana de alguien o una prima que había llegado en avión y volvería a volar. Las familias fueron llegando poco a poco, en voz baja pero emocionadas. Las madres se aferraban a los programas como si pudieran disolverse sin una seguridad constante. Los padres estaban más erguidos que de costumbre, con el pecho hacia afuera y los hombros erguidos, y el orgullo apenas contenido. Hubo risas, pero fueron contenidas y respetuosas. Todos entendieron que estaban entrando en algo que se habían ganado merecidamente. Mis padres llegaron juntos. Mi padre llevaba el mismo traje oscuro que reservaba para la iglesia y los funerales, con la corbata recién planchada y recta.
Se movía por la sala con facilidad, saludando a la gente con firmes apretones de manos y un aire de pertenencia. Este era su elemento, un espacio público donde el orgullo podía compartirse y validarse. Lo miré sin resentimiento. Desde hacía tiempo la observación había sustituido al juicio en mí. Mi hijo es una foca, le dijo a un hombre con voz cálida y segura. Aguantó todo lo que le lanzaron. El hombre asintió, impresionado. Mi padre sonrió, disfrutando de ello. Entonces, tan natural como respirar, añadió, mi hija intentó ingresar en la marina una vez, pero abandonó. Tenía un temperamento diferente. El hombre murmuró algo cortés. La conversación siguió su curso. Sentí que las palabras aterrizaban como siempre lo hacían, con una aburrida familiaridad. Ya no me sorprendían. Lo que me sorprendió aún ahora fue la facilidad con la que se dijeron. Con qué comodidad mi padre llevó una historia construida sobre suposiciones. No me giré. No me tensé. Me acordé de algo que había aprendido antes. No se puede corregir una narrativa en una sala que no está escuchando la verdad. Y esta habitación no estaba aquí para mí. La ceremonia comenzó con la tranquila autoridad de la tradición. Se escuchó una orden. La habitación se levantó. La banda tocó. El sonido era nítido y medido. Cuando todos volvieron a sentarse, el silencio que siguió pareció merecido. Mi hermano se situó junto a los demás candidatos al frente, con la postura correcta y la mirada fija hacia adelante. Parecía exactamente como debía ser, concentrado, sereno, contenido. El entrenamiento había eliminado lo superfluo y dejado solo lo que importaba. En ese momento, él no era mi hermano ni el orgullo de mi padre. Era un marinero que había soportado algo que la mayoría de la gente nunca soportaría. No sentí nada más que respeto por él. El general entró entonces en su presencia, moviendo la habitación sin decir palabra. Se movía con una facilidad que solo provenía de una larga familiaridad con el mando. Sin prisa, sin rigidez, simplemente seguro. Su uniforme estaba inmaculado, pero no eran las medallas ni el rango lo que tranquilizaba el lugar. Era la forma en que llevaba la responsabilidad, como si la hubiera llevado hasta los huesos. Ocupó su lugar en el podio y comenzó con voz tranquila y pausada. Habló del compromiso, de la disciplina, de esa perseverancia que no se anuncia. Sus palabras no fueron embellecidas. No era necesario que lo fueran. Todos en la sala comprendieron lo que había sido necesario para llegar a ese momento. Mientras hablaba, su mirada se movía por toda la audiencia. Padres, familias, dignatarios, rostros tensos de orgullo, nervios, gratitud. Sus ojos se movían lenta y metódicamente, como cuando los líderes leen la sala sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Cuando su mirada llegó hasta atrás, se detuvo solo por una fracción de segundo. Nuestras miradas se cruzaron. No había sorpresa en su expresión, ninguna búsqueda, solo reconocimiento. Tranquilo, seguro, el que no hace preguntas, el que viene del contexto compartido, de la responsabilidad compartida. Inclinó la cabeza casi imperceptiblemente. Le devolví el gesto con la misma moderación. La ceremonia continuó. Se nombraron nombres y se reconocieron logros. La cadencia del evento fluyó suavemente. Cada parte encajó como una operación bien ensayada. Me dejé estar presente, escuchando no solo las palabras, sino lo que significaban. Este era el borde visible de un sistema mucho más grande, que dependía tanto de decisiones invisibles como de actos públicos de valentía. Pensé en las habitaciones en las que había pasado años, sin ventanas, seguras, silenciosas, en mapas esparcidos sobre mesas, planes revisados en el último minuto, conversaciones mantenidas en voz baja porque las vidas dependían de la precisión. Pensé en lo poco probable que alguien fuera de esas habitaciones supiera lo cerca que habían estado las cosas de salir mal o lo deliberadamente que se había hecho para bien. A mitad de la ceremonia, mi padre se inclinó hacia mi madre y susurró algo. Ella sonrió, sin apartar la mirada del escenario. El orgullo irradiaba de ella de una manera más suave que el de él, menos verbal, más constante. Ella siempre había sido así, presente, solidaria, cautelosa con las conclusiones.
El general llegó a la parte final de la ceremonia. Su tono cambió ligeramente. Ni más fuerte, ni más pesado, solo más deliberado. Hizo una pausa, ajustó el micrófono y examinó la habitación una vez más. Esta unidad representa lo mejor que puede ofrecer un buen servicio, afirmó. Pero el servicio no siempre lleva el mismo uniforme y no siempre está al frente. Una ola de atención recorrió la audiencia. Miró nuevamente hacia atrás. Antes de concluir, dijo con tono sereno, me gustaría reconocer a un colega presente. La gente miraba a su alrededor, confundida, curiosa. La cabeza de mi padre se inclinó ligeramente como si tratara de anticipar hacia dónde iba esto. Los ojos del general sostuvieron los míos. Contraalmirante, dijo con voz clara y respetuosa. Estás aquí. Por un instante, la sala no reaccionó. Y entonces, como movidos por una única orden tácita, 200 SEALS se pusieron de pie. Las sillas se movieron al unísono. Tela movida, botas alineadas. El sonido no era fuerte, pero era inconfundiblemente una respuesta disciplinada nacida del instinto y la tradición. Permanecí sentado por un breve momento, no por desafío, sino para mantenerme firme. Luego me puse de pie lentamente, devolviendo el respeto sin ceremonia. Encontré la mirada del general y asentí una vez. Él asintió con la misma sencillez. Detrás de mí, sentí que el aire cambiaba. Cuando giré un poco la cabeza, vi a mi padre congelado en el lugar, con el rostro pálido. La historia que había contado durante años ya no tenía cabida. El general reanudó la ceremonia sin más comentarios. Ninguna explicación, ninguna elaboración. La verdad había sido dicha. Eso fue suficiente. El sonido de las sillas volviendo a su lugar llegó lentamente, de manera desigual, como si la habitación necesitara un momento para recordar cómo respirar nuevamente. El protocolo se reanudó, pero algo fundamental había cambiado. La ceremonia avanzó, pero el aire se sentía más denso, cargado con una revelación que nadie había anticipado. Me quedé quieto un segundo más, sintiendo el peso del momento asentarse completamente en mi cuerpo. Años de entrenamiento me habían enseñado que las reacciones importan menos que la moderación. Me enderecé la chaqueta, un pequeño gesto inconsciente, y luego me recosté en mi asiento cerca de la pared del fondo. Desde allí pude ver claramente el escenario y con la misma claridad la onda expansiva que las palabras del general habían dejado atrás. Los hombres en el frente ahora estaban más erguidos, si es que eso era posible. Eran profesionales. No susurraron ni miraron a su alrededor. Pero la conciencia los atravesaba como una corriente. Entendieron la jerarquía. Entendieron el respeto. Y comprendieron exactamente lo que acababa de ser reconocido. El general continuó con voz tranquila y serena, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Eso también fue intencional. La autoridad no necesita detenerse en sí misma. Afirma lo que es verdad y sigue adelante. Mi hermano permaneció mirando hacia adelante, con la mirada disciplinada fija al frente. Pero pude ver la tensión en sus hombros, el cambio sutil que delataba confusión. Se había entrenado para mantener la concentración bajo estrés. Pero este no era el tipo de estrés para el que se había preparado. Esto fue personal. Esta era la familia. No lo miré por mucho tiempo. Ese momento aún no se trataba de nosotros. Detrás de mí, mi padre todavía no se había movido. Cuando finalmente giré un poco la cabeza, lo vi sentado rígidamente, con las manos presionadas contra sus muslos. Su boca estaba ligeramente abierta, como si allí se hubieran formado palabras y luego lo hubieran abandonado. Su rostro, tantas veces animado por la seguridad, estaba pálido, desprovisto de su color y confianza habituales. Por primera vez que recuerdo, mi padre parecía inseguro de en qué historia estaba metido. No sentí ninguna satisfacción en eso. No hay reivindicación. En todo caso, sentí una pesadez silenciosa. La verdad, cuando llega sin previo aviso, no siempre se siente como un alivio. A veces se siente como una pérdida. La pérdida de una ilusión en la que no sabías que confiabas. La ceremonia concluyó con la misma dignidad con que había comenzado.
Se pronunciaron las últimas palabras, se dieron las órdenes, siguieron los aplausos, se ganó el respeto medido. Los hombres en el escenario fueron felicitados, reconocidos, fotografiados. Las familias se levantaron y avanzaron sonriendo, rompiendo la moderación que los había mantenido bajo control durante la última hora. Permanecí sentado hasta que pasó la primera ola. Viejos hábitos otra vez. No te precipites ante el ruido cuando no es necesario. Al final, me levanté y me hice a un lado, permitiendo que otros se movieran a mi alrededor. Algunos oficiales se acercaron, no con curiosidad, sino con reconocimiento, un gesto de asentimiento, un breve apretón de manos. Señora, nada más. No me preguntaron dónde había estado ni qué había hecho. En nuestro mundo, ese tipo de cuestionamiento habría sido inapropiado. El reconocimiento no necesita explicación. El general pasó por allí mientras bajaba del escenario. Se detuvo brevemente, solo el tiempo suficiente para ofrecer una palabra tranquila. Me alegro de que puedas estar aquí, dijo. Yo también, respondí. Eso fue todo. No necesitábamos más. Al otro lado de la habitación, mi hermano finalmente se giró. Sus ojos encontraron los míos. Y por un momento, la distancia entre nosotros, años de caminos diferentes, de entendimientos diferentes, se hizo de repente visible. Se disculpó con un grupo de compañeros candidatos y se dirigió hacia mí, deteniéndose a unos metros de distancia. ¿Es cierto?, preguntó suavemente. No había acusación en su voz, solo confusión honesta. Sí, dije. Exhaló lentamente como si estuviera dejando caer algo pesado. No lo sabía, dijo. Lo sé, respondí. Él asintió, asimilando aquello. ¿Por qué nunca dijiste nada? Lo consideré cuidadosamente. No lo preguntó, como lo habría hecho mi padre, a la defensiva o con expectativas. Preguntó porque su mundo acababa de cambiar y necesitaba entender dónde estaba el terreno. Porque mi trabajo no era algo que pudiera explicar, dije. Y después de un tiempo, ya no sentí la necesidad de intentarlo. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo, me alegro de que estés aquí. Yo también, repetí. Dudó, luego dio un paso adelante y me abrazó brevemente, firme y controlado. No fue un gesto dramático, sino sincero. Merecía ser visto, dijo en voz baja. Sentí que mi garganta se cerraba ligeramente. No se trataba de eso, dije. Hoy es tuyo. Él asintió todavía. Nos despedimos sin ceremonia. Me dirigí hacia la salida antes de que mi padre pudiera recomponerse lo suficiente para acercarse a mí. Esa conversación no tenía cabida en una sala llena de testigos y cámaras. Algunos cálculos requieren muros y silencio. Afuera, el sol de la tarde era cálido pero suave y proyectaba largas sombras sobre el pavimento. El estacionamiento estaba lleno de vida y risas familiares. Teléfonos levantados para las fotos, voces superpuestas en alivio y orgullo. La vida sigue avanzando sin cambios en la superficie. Estuve sentado en mi coche durante varios minutos antes de arrancar el motor. Mis manos reposaban tranquilamente sobre el volante, firmes a pesar de la corriente subyacente de emociones que aún me recorría. Miré mi reflejo en el parabrisas, mayor que la mujer que levantó por primera vez la mano y prestó juramento marcado por años de decisiones tomadas sin aplausos. Pensé de nuevo en mi padre, en la historia que me había contado durante años, porque hacía que su mundo fuera más simple, y en cómo la simplicidad a menudo viene a costa de la verdad. No había planeado que me reconocieran ese día. No había venido a corregir a nadie. Había venido a presenciar el logro de mi hermano y marcharme en silencio. Pero a veces la verdad no espera permiso. A veces, algo sale a la luz, dicho por otra persona, exactamente en el momento en que necesita ser escuchado. Y una vez que se dice, no hay nadie que lo escuche. La multitud se fue dispersando poco a poco, como si nadie quisiera ser el primero en romper el hechizo de lo que acababa de ocurrir. Las conversaciones se reanudaron en tonos más suaves. La risa sonaba cautelosa, mesurada, como si la gente no estuviera segura de cuánto de ella pertenecía a una sala que había presenciado algo improvisado y profundamente humano. Me moví deliberadamente,
ofreciendo espacio a quienes lo necesitaban. Años de servicio me habían enseñado a leer los espacios, no solo en busca de amenazas o logística, sino también de emociones, quien estaba listo para hablar, quien necesitaba silencio, quien recordaría este momento por el resto de su vida. Unos hombres se acercaron a mí silenciosamente. No en grupos, uno a la vez. Un guiño, un apretón de manos, un simple y respetuoso señora. Nada más. No hicieron preguntas. No se quedaron allí. Comprendieron que el reconocimiento no requiere conversación. En su moderación me sentí más visto que nunca a través de los aplausos. Mi hermano me encontró nuevamente cerca del borde del pasillo, donde el ruido se desvaneció en un zumbido manejable. De cerca, pude ver el cansancio debajo de su compostura, el tipo de cansancio que se instala en los huesos después de años de entrenamiento incansable. Sin embargo, sus ojos estaban claros. No lo sabía, lo dijo de nuevo más suave esta vez, como si las palabras necesitaran caer suavemente. Nunca esperé que lo hicieras, respondí. Él frunció el ceño ligeramente. Debería haber preguntado. Tal vez, dije, pero ambos estábamos ocupados convirtiéndonos en quienes necesitábamos ser. Él asintió, aceptándolo sin discutir. Papá está conmocionado, añadió, mirando al otro lado de la habitación. Seguí su mirada. Mi padre estaba de pie cerca de un grupo de personas con las que había estado hablando antes. Ahora no hablaba en absoluto. Miraba fijamente el programa que tenía en las manos, como si pudiera explicarle algo si lo miraba lo suficiente. El hombre que antes llenaba las habitaciones con seguridad ahora parecía inseguro sobre dónde colocar su peso. Hablaré con él más tarde, dije. Mi hermano dudó, y luego dijo, estoy orgulloso de ti. Las palabras eran sencillas pero tenían peso. No estaba orgulloso de mi rango ni de mi reconocimiento. Estaba orgulloso porque había visto algo en mí ese día que antes no había entendido. Mi moderación, mi paciencia, mi voluntad de dejar que la verdad se sostenga por sí sola. Gracias, dije. Nos abrazamos brevemente otra vez y luego nos separamos, cada uno llevado en direcciones diferentes por la familia y la obligación. Salí antes de que el salón de ceremonias se vaciara por completo. El aire fresco me hacía sentir una frescura abrasadora en el rostro. El cielo se había desplazado hacia la luz del atardecer, inclinándose sobre el estacionamiento en largas líneas doradas. Familias reunidas cerca de los coches, niños tirándose de las mangas, cámaras disparando destellos. El orgullo también vivía aquí, pero ahora se sentía más tranquilo, más reflexivo. Me apoyé en mi coche por un momento, respirando lentamente. No me sentía abrumado, pero sí consciente de que algo estaba tomando su lugar. Un libro de contabilidad emocional que finalmente se equilibra. No a través de la confrontación, no a través de la explicación, sino a través del reconocimiento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi madre. ¿Estás bien? Le respondí. Sí, llamaré más tarde. No agregué más. Ella lo entendería. Siempre lo había hecho, incluso cuando no sabía exactamente cómo. Esa noche me registré en mi hotel y pedí una cena sencilla. Comí junto a la ventana, observando el tráfico avanzar lentamente por la carretera. El día se repitió en fragmentos, la voz del general, el sonido de las sillas levantándose, el rostro pálido de mi padre, el abrazo silencioso de mi hermano. Cada recuerdo parecía vívido, pero extrañamente tranquilo, como si mi mente los estuviera archivando cuidadosamente en lugar de revivirlos. Más tarde, sonó mi teléfono. Era mi padre. Lo dejé sonar una vez más de lo habitual antes de contestar. No para castigarlo, solo para darme un respiro. No lo sabía, dijo tan pronto como contesté. Su voz era temblorosa, desprovista de su firmeza habitual. Lo sé, respondí. Le dije a la gente cosas, continuó, cosas que no debería haber dicho. Hubo una pausa cargada de palabras que aún no estaba listo para pronunciar. Nunca te corregí, dije suavemente. Pero eso no significa que no importara. Exhaló largo y lentamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca lo preguntaste, pensé, pero no lo dije todavía.
Como mi trabajo requería silencio, dije en cambio, y porque después de un tiempo, pensé que no querías escuchar una respuesta complicada. Otra pausa. Entonces, silenciosamente, me equivoqué. La admisión no fue dramática. No fue ruidoso, pero fue real. Y en ese momento, importó más que cualquier cosa que hubiera podido decir antes en mi vida. Hablaremos, añadió. Cuando estés listo. Sí, dije. Lo haremos. Después de terminar la llamada, me senté en el borde de la cama con el teléfono apoyado en mi mano. Me sentí cansado de una manera que no tenía nada que ver con los acontecimientos del día, y todo que ver con la liberación de algo que había guardado durante mucho tiempo. La rendición de cuentas, cuando se da sin crueldad, puede sentirse como descanso. Esa noche el sueño llegó fácilmente. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir de la ciudad, pasé una vez más por el salón de ceremonias. Ahora estaba en silencio, vacío, esperando el siguiente momento que lo llenaría de significado. Entonces me di cuenta de que lo que había sucedido allí no era el clímax de mi historia. Era la bisagra. Los aplausos se habían desvanecido. El reconocimiento había pasado. Lo que quedó fue algo más duradero, el comienzo de la honestidad, la posibilidad de la reconciliación y la comprensión de que la verdad no siempre llega con fuerza. A veces simplemente se queda parado y espera a que lo reconozcan. No volvimos a hablar durante varios días. No porque alguno de los dos estuviéramos evitando al otro, sino porque algunas conversaciones necesitan distancia antes de poder ser honestas. Había aprendido que en mi trabajo, las decisiones tomadas demasiado rápido, sin espacio para respirar, a menudo tenían consecuencias invisibles. Esto no fue diferente. Cuando mi padre finalmente me preguntó si podía ir a su casa, no lo presentó como una exigencia ni como una expectativa. Preguntó con cuidado, casi formalmente, como si no estuviera seguro del terreno que pisaba. «¿Vendrías a cenar?», dijo. «Solo nosotros. Tu madre estará allí, pero me gustaría hablar». «Puedo», respondí. El viaje de regreso se hizo más largo de lo habitual. Frente a mí se extendían caminos familiares, bordeados de árboles que conocía desde la infancia. Nada en la ciudad había cambiado mucho. La tienda de comestibles todavía estaba en la misma esquina. El campanario de la iglesia todavía captaba la luz de la tarde en el mismo ángulo. Me impactó cómo los lugares pueden permanecer constantes mientras las personas que viven en ellos se distancian silenciosamente y a veces encuentran el camino de regreso. La casa de mis padres lucía exactamente igual que siempre. Césped limpio, luz del porche encendida, aunque el sol aún no se había puesto completamente. De nuevo la costumbre de mi padre, mejor ver que viene. Cuando entré, el olor de la comida me envolvió, cálido y familiar. Mi madre me saludó con un suave abrazo, que duró solo un segundo más de lo habitual. Ella no dijo mucho. Ella no necesitaba hacerlo, sus ojos me dijeron que había llevado consigo sus propias preguntas durante años. Mi padre estaba de pie cerca de la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas flojamente frente a él. Parecía mayor que en la ceremonia. O tal vez simplemente parecía menos blindado. Nos sentamos a comer. La mesa estaba puesta de forma sencilla, nada especial, justo el tipo de comida que había alimentado a nuestra familia durante décadas. Al principio la conversación se mantuvo sobre un terreno seguro. El tráfico, el tiempo, los planes de mi hermano. Mi madre habló del nuevo nieto de un vecino. Mi padre escuchaba más de lo que hablaba. A mitad de la comida, dejó el tenedor. «He estado pensando», dijo. Esperé. Me decía a mí mismo que si algo importara, habrías dicho algo, continuó. Ese silencio significaba que no había nada que decir. Tomé aire. El silencio puede significar muchas cosas, respondí. A veces significa confianza. A veces significa límites. Él asintió lentamente. No vi eso. Vi silencio y pensé que significaba fracaso. Eso es porque te sentías incómodo al no saber que dije no con mala educación. Así que llenaste el espacio. Bajó la mirada hacia sus manos. Hice. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de él.
Lo apretó y luego volvió a mirarme. Le dije a la gente que habías abandonado el estudio, dijo. Lo dije como si fuera un hecho. Sí, dije. Me equivoqué. Lo dijo de nuevo con más firmeza esta vez. Y lo siento. La disculpa no vino acompañada de excusas ni justificaciones. No estaba envuelto en orgullo. Fue sencillo. Y por eso, aterrizó. No estoy enojado, le dije. Pero importaba. Las palabras viajan más lejos de lo que pensamos. Él tragó saliva. Ahora lo veo. Nos sentamos en silencio por un momento, de ese silencio que ya no se sentía pesado. Entonces hizo la pregunta que había estado esperando, no a la defensiva, no con expectativa, sino con genuina curiosidad. ¿Qué hiciste? Él preguntó. No necesito detalles. Solo quiero entender. Pensé en cómo responder. Hace años, probablemente habría intentado explicarlo todo para justificarme. Ahora elegí con cuidado. Serví de maneras que no debían ser vistas, dije. Ayudé a garantizar que otras personas pudieran realizar su trabajo de forma segura. Tomé decisiones que no vinieron acompañadas de aplausos. Él asintió lentamente. Eso suena importante. Así fue, dije, y exigió silencio. Se reclinó en su silla, asimilando aquello. Pensé que estar orgulloso significaba hablar, dijo. Resulta que podría significar escuchar. Esa es una buena lección, dije suavemente. A cualquier edad. Él dio una pequeña sonrisa rofal. Ojalá lo hubiera aprendido antes. A mí también, respondí, por primera vez, dije, no me dolió. Después de cenar, nos trasladamos a la sala de estar. Sobre la mesa de café había viejos álbumes de fotografías, con sus lomos desgastados por años de estar siendo bajados y vueltos a colocar. Mi padre abrió uno al azar y fue hojeando fotografías de cumpleaños de la infancia, días festivos y eventos escolares. Hubo años en los que aparecí solo una o dos veces, siempre sonriendo educadamente y siempre yéndome temprano. Tampoco pregunté entonces, dijo casi para sí mismo. No, estoy de acuerdo. Pero puedo preguntar ahora, dijo. Sí, respondí. Él me miró. Estoy orgulloso de ti, dijo. No por rango, porque te mantuviste tú mismo. Ante eso algo en mi pecho se aflojó. El reconocimiento no siempre viene al ser visto en público. A veces se trata de ser comprendido en privado. Cuando llegó el momento de irnos, mi padre me acompañó hasta la puerta. El aire de la tarde era fresco y la luz del porche proyectaba un brillo familiar sobre los escalones. No contaré más esa historia, dijo. Sobre tu renuncia. Lo sé, respondí. Y si la gente pregunta, él presiona. Diles que serví, dije. Eso es suficiente. Él asintió. Eso es suficiente. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo importante. La reconciliación no consiste en reescribir el pasado. Se trata de aceptar decir la verdad de ahora en adelante. Y a veces esa es la victoria más significativa de todas. La jubilación no llegó de golpe. Llegó en pedazos, papeles, responsabilidades firmadas, despedidas entregadas, dichas en voz baja en pasillos donde nadie se detenía demasiado tiempo. La Marina no celebra los finales como lo imaginan los civiles. No hay llamadas al telón. Te haces a un lado y el trabajo continúa como debe ser. En las semanas posteriores a mi último día, me encontré despertándome temprano por costumbre. La casa estaba tranquila y la luz del sol comenzaba a extenderse por el suelo de la cocina. Preparé café y me senté a la mesa, escuchando los pequeños sonidos de una vida que ya no está regida por horarios y alertas. Por primera vez en décadas, hubo espacio para reflexionar sin mirar el reloj. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente me había aportado la ceremonia y todo lo que vino después. No fue un reconocimiento. No fue una reivindicación. Fue claridad. Mi padre se adaptó lenta pero sinceramente. Cuando los vecinos preguntaban por mí, él no buscaba etiquetas ni atajos. Dijo, mi hija sirvió durante muchos años. A veces él aportaba cosas que no siempre entendíamos. Lo dijo sin pudor,
sin alardes orgullosos, solo respeto. Eso importó más que cualquier momento público jamás podría importar. Una tarde, nos sentamos juntos en su porche, mirando los coches pasar y las hojas caer sobre el césped. Revolvió su café y dijo casi con naturalidad: «¿Sabes? Solía pensar que las personas más ruidosas eran las más fuertes». Esperé. Ahora creo que los más fuertes son los que no necesitan ser ruidosos en absoluto. Sonreí, no porque la afirmación fuera profunda, sino porque era erudita. Mi hermano vino de visita poco después. Sin uniforme se veía diferente, más claro. De alguna manera hablamos de cosas cotidianas, planes, trabajo, la extraña adaptación a los ritmos civiles. Antes de irse, hizo una pausa y dijo: «Les he estado contando algo a algunos de los jóvenes». «¿Qué es eso?». Yo pregunté. «Que no todos los héroes están en el frente», dijo. «Algunos se quedan detrás del mapa». Eso también importaba. Con el paso del tiempo, comencé a hablar ocasionalmente a pequeños grupos, jubilados, veteranos, familias, oficiales jóvenes, cónyuges. No contar mi historia en detalle, sino explicar algo simple. Ese servicio no siempre se anuncia. Que algunas carreras se basan en el silencio porque el silencio mantiene a las personas seguras. Ese valor no se mide por la frecuencia con la que se pronuncia tu nombre, sino por lo firme que eres cuando nadie te mira. La gente asintió, algunos parecían aliviados, otros pensativos. Me di cuenta de que muchos habían vivido sus propias versiones silenciosas de incomprensión. Si hay una lección en todo esto, es una que desearía que más familias comprendieran antes. No hables por alguien de cuyo camino nunca preguntaste. El silencio no es un fracaso. Muchas veces es disciplina. Muchas veces es confianza. A menudo es una elección hecha al servicio de algo más grande que la comodidad o la aprobación. Y si eres tú quien se quedó callado, quien cargó con responsabilidad sin reconocimiento, espero que escuches esto claramente. Tu vida no necesita testigos para ser válida. La verdad tiene una forma de mantenerse en pie por sí sola, incluso años después, incluso cuando no se lo pides. El día que mi padre me presentó simplemente como su hija, sin rango, sin corrección, sin historia adjunta, sentí que algo encajaba en su lugar. No porque el pasado haya cambiado, sino porque ya no necesitaba ser defendido. Algunas victorias llegan sin aplausos. Algunas reconciliaciones ocurren tarde y algunas lecciones llevan toda una vida aprenderlas. Pero no son menos reales por venir silenciosamente. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó a alguien que malinterpretaste o un capítulo de tu propia vida que pasó desapercibido, te invito a que te sientes con ese sentimiento por un momento. Quizás comparta esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más historias basadas en la dignidad, la verdad y la fuerza de las vidas tranquilas, considera quedarte con nosotros y suscribirte. Gracias por escuchar. Gracias por reflexionar.